Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta. Estamos en vivo por Bravo TV en un día muy particular. Es un día donde hay un tema que ha tomado una espectacularidad enorme, tiene que ver con los dichos de Viviana Canosa en su programa, que llegaron hasta las altas cumbres, hasta el presidente. Pero bueno, vamos a intentar dejar de lado por un rato este tema para abordar todos los otros temas de la actualidad que están por detrás. El informe que presentó Guillermo Franco frente al Congreso, dando explicaciones de su gestión, la obligatoriedad que tiene de presentarse la semana que viene para dar explicaciones sobre el caso Libra, qué está pasando con la economía, qué va a pasar con las candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo esto y mucho más es lo que vamos a abordar en la tarde-noche del día de hoy. Le doy primero la bienvenida a Verónica González. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carmen? Bienvenida, encantada de tenerte nuevamente. Patricia Carini con nosotros. Bienvenida, Patricia. ¿Qué tal, Carmela? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Y Solana Camaño con nosotros como siempre. Buenas tardes, Carmen y equipo, todo muy bien por aquí. Gracias. Y Leila Yani, que nos acompaña nuevamente aquí en el programa. No sé si arrancar preguntándote si vas a ser efectivamente candidata en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿En ¿Cómo qué andan, sector? chicas? Buenas noches. Tanto tiempo, buenas noches. Falta todavía para hablar de candidaturas. Si querés te puedo hablar de todo el laburo que está haciendo la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Nosotros no pensamos en nombres y en personas, sino que esto es un proyecto, una construcción que implica el laburo de muchísima gente. Y yo voy a estar donde el presidente Javier Milei me pida. Lo comentaste el otro día, lo que pasa es que se acerca la fecha, empiezan a hablar de nombres, quizás no vos, quizás no tu espacio, pero imagino que lo escuchaste. Sí, he escuchado, he leído. ¿Y lo aceptarías? Obviamente, voy a estar donde él me pida que esté. Sería un desafío enorme y es una batalla que hay que dar y estoy dispuesta a darla. ¿Y cuándo crees que se van a definir los nombres? Y mira, si no hay paso, que todo implicaría que gracias a la media sanción que se dio en el Senado bonaerense esta semana, el cierre de listas sería entre el 7 y 8 de agosto y las elecciones el 7 de septiembre, así que en julio ya tendría que haber definiciones. Y un poquito porque abrimos con el tema, viste que se metió el presidente con el tema de la denuncia de Viviana Canosa, se metió contra Clarín hoy en Twitter. ¿Tenés alguna opinión al respecto? No, leí el comentario que hizo. A ver, no es que no es que él se metió directamente con Clarín, sino que en su tweet dice como esto será de Clarín o será de Suar y Pablo Codevila. Codevila, ahí está, se me venía Copevil, no me salía el apellido. Se manifiesta libremente como lo puede hacer cualquier ciudadano, no ha tiroteado ni ha dicho que fue Clarín o Suar, pero sí deja ver ciertas cosas y ciertas actitudes que hacen y lo que él siempre critica de aquellos comunicadores que faltan a la verdad, ¿no? También ha mencionado y es necesario destacar, porque a él se lo juzga muchas veces por su forma, sus modos. Sí, no es cualquier ciudadano, es el presidente. Se lo juzga por su forma, sus modos y demás, y hace una pregunta y llama a la reflexión. ¿A ustedes qué prefieren? ¿Una mentira con palabras bonitas, llenas de flores, o que le digan una verdad tal vez con palabras más ásperas? Palabras respetuosas, simplemente, sin insultos, no ha agredido a ni ninguno. agravios. Discúlpame, pero se ha manifestado, lo que pasa es que hay ciertos... Lo que interpretaste de ese tuit es que él habla de que la denuncia de Viviana es falsa. No estoy diciendo eso. Cuando él no se refieren con la verdad, el presidente lo manifiesta. ¿Te referías a Viviana? No me estoy refiriendo a Viviana Canosa. Lo manifiesta permanentemente cuando hay ataques de diferentes comunicadores, periodistas, medios de comunicación que faltan a la verdad. ¿Qué manifestó en este tuit? Yo no lo entendí. Y mienten permanentemente, intentan instalar mentira tras mentira. Ha hecho una expresión en función del tema que la verdad que ha estado como en las redes sociales durante toda esta semana, Canosa con Liz y demás. Sí, pero es necesario que el presidente intervenga en cada ¿Por qué uno no de lo los puede debates hacer?
públicos, porque en y bueno, caso, porque no es un ciudadano común, es el pero presidente, ¿por qué tiene no lo otro puede peso hacer? su Sí, palabra. no, está bien, por supuesto, pero ¿por qué no pero puede parece opinar? ¿Por qué porque se tiene que parece un callar? panelista, No, por presidente. favor, eso me parece que ahí estás diciendo cualquier cosa. No es ningún panelista, es el presidente de la Nación es que y hay puede que tener opinar cuidado sobre la palabra sobre presidencial. todo lo que quiera, como cualquier persona. ¿Por Bueno, qué no puede opinar ¿A vos te y parece manifestarse común libremente? que todo el tiempo esté interviniendo sobre el debate público que se da en la Y televisión? está perfecto que intervenga. Lo que no me parecía común es la clase política a la que estábamos acostumbrados, que mentía permanentemente, que realizaba actos de corrupción en las sombras, que nos dejaron arruinados y las consecuencias las estamos pagando todos los ciudadanos que laburamos todos los días, que nos esforzamos. Entonces, no veo que sea algo malo que opine. Me parece que, como saben que el plan económico, político, social que está llevando adelante Javier Milei y todo su gabinete, no hay cosas para criticarle. Intentan permanentemente, Bueno, eso es una apreciación tuya. intentan permanentemente buscar. tan El ocupado- presidente Milei subió esto, Está opinó tan de Canosa, ocupado en postear- y quieren dañarlo con eso. O Está sea, tan ocupado en postear sobre cada cosa, ¿no le quita tiempo para gobernar? gobierna permanentemente y lo hace excelentemente. Y además Puede hacer su todo. situación de poder también puede generar amedrentamiento, disciplinamiento. Digo, no es la misma posición que el de un ciudadano amedrentamiento de común. que, por favor, no, me parece ahí que están erradas, chicas, no Bueno, comparto de en todas maneras, absoluto. digo, yo la idea no es que vos defiendas, no sos la vocera de Javier Milei, ni mucho menos, me parece que no es lo que corresponde. Sí quiero tomar algo para empezar a hablar de los temas del día, algo que vos dijiste que a mí me preocupa, que tiene que ver justamente con la comunicación, con cómo se plantean los temas, que son las falsas dicotomías. Entonces yo tengo que elegir entre las formas y el contenido. Y la verdad que me parece que es una dicotomía que es falsa, que encubre cuáles son las obligaciones que conllevan ciertos cargos, inclusive el nuestro como periodistas. Digo, uno tiene una responsabilidad que asume cuando comunica, cuando explica, cuando acusa, ¿no es cierto? Entonces me parece que no es que elegís una cosa u otra. Y me parece que se vienen planteando desde esta campaña inclusive y con todos los temas, con una facilidad enorme, los temas como blanco o negro, como si fuera, es como si vos tenés que decir, ¿querés inflación o desempleo? Es como si tuvieras que elegir entre cosas que efectivamente no son opuestas y no son deseables, ninguna de las dos. Digo, me parece que uno tiene que aspirar a que las cosas funcionen bien y que cada uno cumpla el rol que tiene que cumplir y se haga cargo de la responsabilidad que conlleva cada lugar que ocupa. Sí, la forma hacia el contenido, la palabra y las formas de la palabra son performáticas. Digo, si un presidente constantemente agrava al resto, insulta y sale con esas formas, ¿qué voy a esperar yo, como por ejemplo, como docente en el secundario, de los adolescentes que están en mi aula? Y si el presidente legitima esas formas, después es muy difícil decir, no, eso no lo hagas, por ejemplo. Pero trae un montón de problemas de convivencia cotidianos. Sí, me parece que no es solo el presidente, de todas maneras. Sí, me parece que el presidente agrava. La libertad avanza. Sí, la en su sociedad en conjunto. general viene como en una escalada Recuerden donde venimos. que fue la mayoría de la sociedad argentina que lo eligió a Javier Milei. Javier Milei se muestra tal cual fue hasta en campaña y hasta incluso antes de que sea presidente. Sí, pero y la volvemos sociedad de elige vuelta. esa forma de Las formas, comunicar. ¿qué formas? Por favor, yo prefiero que alguien que me diga la verdad de frente, frontal y con palabras en un lenguaje que lo entienda todo el mundo y no que se ponga una persona y que Pero que la tenga nadie una habla de excelente mentiras. Pero para que oratoria, lo entienda pero todo el nos mundo no mienta hace falta ser permanentemente, violento. que nos roben, Claro, etcétera, claro. etcétera. Me Mentira parece que es están otra jugando cosa. como un poco... No, una cosa es la Demasiado. verdad y otra cosa es la mentira y otra cosa es que te agredan y que te insulten. ¿A quién me parece insultó, que Javier? son Que diga que se metan los productos en el orto. no, Ahí mandriles, no está agrediendo mandriles a por nadie. ejemplo, Sí. es bastante Imbéciles ofensivo. ha dicho en un montón general, de veces imbécil, a un montón de ese gente. tipo- Lo que pasa es que ese ya ni tipo de siquiera cosas. sé si hay un criterio de verdad. Yo lo que a veces siento con la libertad avanza, pero no solo con la libertad avanza, es que vieron las gafas de inteligencia artificial donde cada uno ve lo que quiere ver. Sí. Bueno, a veces siento que estamos como en ese ring donde nos ponemos las gafas y cada uno dice la realidad que ve o que quiere ver. Entonces desconocemos la inflación, desconocemos el aumento de la desocupación. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que la realidad sea así como dice. Y no es así.
pero no se puede estar todo el tiempo pretendiendo moldear la realidad como si fuese una arcilla. Y yo a veces te escucho, Leila, también, y siento lo mismo, que vos, no importa lo que digamos, lo que preguntemos genuinamente, vos vas a defender cada política de Javier Obviamente, Milei. las defiendo, pero también te puedo asegurar que camino el territorio todos los días de la semana, incluso recién vengo desde el Rey del Pino, y conozco la realidad. No me siento en un escritorio o conozco la realidad como hace muchísimos de una oficina en Palermo, en Puerto Madero. Conozco la realidad y veo cuál es la realidad. Y hay gente que defiende esta política de gobierno también, y no es la que se sienta acá a expresarse. La defienden, acompañan. Entonces, no es una realidad que te quieren instalar, es la realidad que se vive en la calle. La gente yo hoy estoy de acompaña acuerdo que lo la defienden, gestión del presidente pero Javier Milei. también creo ha que hay bajado gente... La pobreza ha bajado la pobreza. Más de 3.800 millones de personas dejaron de ser pobres en menos de 6 meses. Es una realidad. ¿Que hay más trabajo? Es una realidad. Que hay gente que estaba sometida Bueno, en a los 15 meses... trabajo, más a horas los de enteros trabajo. políticos que los obligaban a marchar y les robaron la dignidad y la libertad. Y hoy, gracias a la decisión política del presidente Javier Milei, a la intervención de la ministra Petovelo y de Patricia Bullrich, esa gente es libre y no tiene que responder Leila, a vos ningún recién puntero político. estabas Eso es una justificando- realidad también. También es una realidad que camino a los barrios y todavía hay gente que vive bajo la presión de organizaciones sociales y No que hay les cuesta salir de ese ninguna temor. forma comunicacional del presidente que te hace ruido a vos, porque hace un instante estabas diciendo que como estaba avalado por la gente que lo votó, pareciera que esa es una foto y que eso quedó estático. Y realmente son 16 meses de gobierno y hay una modificación en la percepción del público acerca de la forma comunicacional del presidente. Y las formas sí son importantes. A mí me encanta cómo comunica el presidente y al ciudadano de a pie, al ciudadano común, no está pendiente a ver, ay no me gustó como dijo. No, hay muchísima gente que banca porque es un tipo que va al frente, frontal y se muestra tal cual es. No creo un personaje como hicieron muchos de la dirigencia política de los últimos 20 años, que crean ese personaje de ciencia ficción y dejan de ser lo que son cuando se suben al trono y a ¿Nunca dirigir te hizo y a ruido ejecutar ningún políticas tono? públicas. No. ¿Nunca te hizo ruido Leila, ningún yo tono? te tomo lo de que tiene aceptación, pero más puestos de trabajo no hay. Estos son datos de la Secretaría de Trabajo. Se perdieron 236.700 desde agosto de 2023. A mí me parece... Me entró como una pestaña en el ojo, perdón. Tranquila, Estoy- no, tranquila. ¿Querés un este pañuelito? maquillaje- No, creo que zafo. Ahí Pero te está. queda hermoso. Gracias. Divina la chica de maquillaje, acá del piso Gracias, del canal. gracias a todo el equipo. Me llama la atención porque pareciera que ayer Francos lo mencionó en el Congreso, que la problemática que vive la Argentina nace cuando asume el presidente Javier Milei aquel 10 de diciembre del 2023. Y se olvidan que si estamos donde estamos es por el desastre político, económico, social e institucional que dejaron las gestiones anteriores. Los Kirchner, Macri, Dualde, de la Rúa. No nace todo este quilombo de la pobreza, de la falta de laburo, de que los jubilados no tienen una jubilación digna y demás el 10 de diciembre del 2023. Entonces contemos las cosas como son. Bueno, eso es Javier una Milei cosa. encontró un país totalmente detonado, en crisis, explotado por donde quieras. Y Una eso lo cosa es el sabíamos. relato Con de una la pobreza pesada del herencia. 53%, una inflación que estaba al borde del colapso, gente que era obligada a marchar. Y en 16 meses ha hecho un montón. Pero entonces no digan Eso no lo pueden no negar. digan que se creó más trabajo, digan seguimos mal porque veníamos mal con la explicación que todos los gobiernos se están igual haciendo asumen. todos los esfuerzos necesarios e impulsando y demás para que vengan inversores argentinos, del exterior, etcétera, para poder construir y crear más puestos de trabajo. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, Pero hay unos, el que quiere laburar acá labura también, porque vos No. en Capital Federal. ¿Y Y llega no a te fin de hablo tanto mes? del conurbano. ¿Llega En a fin de Capital, mes el déjame que labura? terminar. En Capital Federal, vos en todos los locales comerciales hay carteles que te piden bachero, mesero, atención al público. Está lleno. O sea, acá el que no quiere laburar no labura. Sí, Lo que mucho pasa es que empleo Vos sabés informal. que es acostumbrado- Leila, precarizado. Leila, perdón, No, porque me no, dijiste déjame veníamos terminar, pero no me no, respondiste. ¿Llega a no. fin de mes el que labura? Muchos están llegando a fin de mes y, ¿Y otros laburando- están aforzándose. y laburando Yo te en un recuerdo solo puesto o yo te muchos? recuerdo que con Cristina Fernández de Kirchner, aquel noviembre del 2023, nace lo que era la clase social del trabajador formal empobrecido que no llegaba a fin de mes ni el 10 de diciembre, ni al día 10 de cada mes. Pero perdón, una Se creó una nueva nutricionista. clase social y la tuvimos y la heredó esta gestión que encabeza el presidente Javier Milei y la está impulsando y está laburando todas las políticas públicas, económicas y sociales para mejorar esa Pero situación. una nutricionista tiene que trabajar de bachera. El caso de una amiga mía buscando trabajo 6 meses.
¿Ese es el modelo de trabajo que propone este gobierno? ¿Y de qué él trabajaba antes, en el año 23, 22, 21? ¿Cuándo se recibió de nutricionista? Hace 2 años. Y bueno, ¿de qué trabajaba antes? En trabajos part-time de nutrición, atendiendo dietas de forma online. En el medio se fue de viaje, volvió, no consigue trabajo de 6 meses. De viaje, por lo menos hay gente que no se puede ir Sí, de sí, ni viaje. hablar, Bueno, pero entonces estamos hablando de otra cosa, no es que es la persona que se esté muriendo que de permite, hambre. pero ¿qué permite la calificación? Digo, es un modelo empobrecedor incluso para quien tiene un título. Empobrecedor Y hay un es el modelo que nos dejaron los kirchneristas, Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, Leila, los intendentes del ¿cuándo? conurbano. Eso es un modelo empobrecedor. Leila, ¿cuándo que tiene descubrí? los barrios detonados, Perdón, que no hay un escuelas. 42% de trabajo informal. Que no hay escuelas, tanto que se jactan de la educación pública. En provincia de Buenos Aires, en La Matanza, que recorro las 16 localidades, hay barrios que no tienen jardín de infantes, ni primaria ni secundaria, que los pibes para ir vos que sos docente bien lo sabrás, que los pibes en provincia para ir a un colegio tienen que caminar 30 cuadras por calles intransitables para tomarse un colectivo y poder ir a estudiar. ¿Por qué durante todos los años que gobernó el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires no pudieron poner una escuelita, un jardín, un primario, un secundario en cada barrio? No lo han hecho, no lo han hecho. Kicillof construyó 250 en la provincia desde el inicio de la gestión. Bueno, ¿en dónde? No lo sé, porque te puedo asegurar que en Matanza pasa absolutamente esto. Y cuando quieras, te invito, que sos docente, a que recorramos las localidades y los barrios más vulnerables y lo puedas ver con tus ojos. Encantada, di clase en el oeste. ¿Y cuál es el plan de este gobierno para inaugurar más escuelas, siendo que se suspendió la obra pública? Esta gestión lanzó los vouchers educativos para que los chicos que van a escuelas privadas, los padres puedan continuar manteniéndolos a que vayan, y ha hecho convenio de la Secretaría de Educación con las diferentes provincias para mantener ese plan de mejoramiento y construcción en diferentes sectores de colegios. Eso sí se ha hecho, así que no sé. Pero eso es transferencia a sectores medios. Y en relación a escuelas públicas, porque vos Claro, hablabas de que no había para escuelas públicas. públicas. Eso se conveniaron con diferentes provincias para ¿Los continuar. vouchers? No, para continuar diferentes obras que estaban a punto de ser terminadas y demás. A ver, el gobierno, Axel Kicillof, ¿qué hace por la educación pública? No, yo no sé, construyó al menos 250 edificios, pero los datos de caída, en 4 años, los datos de caída anteriores. de infraestructura escolar también, son altos en el gobierno nacional. Nos Lo dejaron tengo una acá. educación con un nivel educativo para los pibes que es bajísimo. Y vos como docente sabrás que el contenido y el plan de estudios no es el mismo que tienen los pibes que están en primaria cuando nosotras estábamos en primaria. Cuando yo terminé la primaria y fui al secundario ya tenía una muy buena formación. Soy mamá de 5 hijos y temas que yo ya había visto en primaria recién los empezaban a ver en secundaria. Y no Sí. sabía, me ponía loca. Digo, ¿cómo no sabés hacer análisis sintáctico? Que lo veía, me acuerdo, en Sí, cuarto, sí. tercer grado y cuarto grado. Sí. Está en segundo año y recién... Y si uno que no tiene el tiempo o que no tuvo la posibilidad de tener una buena formación y demás, ¿cómo haces para ayudar a ese? Sí, hay muchos problemas. En eso tenés razón. De hecho, Cristina lo planteó en el Congreso Educativo Nacional. El dato que decía, el programa Pero eso nacional... No es responsabilidad del presidente Javier Milei, eso es responsabilidad de las gestiones anteriores. El Programa Nacional de Infraestructura y lo Equipamiento gobernaron. sufrió un recorte del 71% en el presupuesto 2025. No te escucho, perdón. Que el Programa Nacional de Infraestructura y Equipamiento sufrió un recorte del 71% en el presupuesto de este año. O sea, la infraestructura escolar cayó. La inversión en infraestructura por parte de este gobierno. ¿Ustedes entienden que nos encontramos con un país en crisis y que no había un mango y que no se podía seguir gastando? Lo dijo Francos una vez, no es que se odia la obra pública. A ver, la obra pública sí está recontramanchada porque en Argentina es, gracias a aquellos que la hicieron pelota, es sinónimo de corrupción y lo demuestra la causa en donde está condenada la expresidenta de la Nación. Ahora bien, no había guita para utilizar y en este primer año y en este segundo obra pública. Tenés que empezar a ajustar. Bueno, pero volvemos a lo mismo. en educación y ¿Invierte en o no salud? invierte entonces? Justo en educación y en salud se ajusta. ¿En salud en qué se ajustó? ¿En salud? Y ahora peligra la residencia de salud mental del Hospital Bonaparte, por ejemplo. por ejemplo. Desastre. Mirá, el Bonaparte, un antro de corrupción y un lugar detonado por manejos totalmente oscuros. Pero de nuevo, ¿por qué destruir Porque se en vez hace de un regular? análisis de cuántas personas se atienden y la verdad que los dispositivos de salud mental no funcionan así.
¿Se atiende? Pero funcionan malísimamente en todo el país. ¿Los dispositivos de salud mental? Los dispositivos de salud mental, e incluso en el Poder Legislativo, yo no me canso de decir que hay que hacer una reforma profunda en lo que es salud mental, porque muchísimos padres que tienen hijos menores de edad o tenés un familiar mayor de edad, el lío y la burocracia y lo imposible que es internar a una persona, por ejemplo, que está en consumo problemático. No es imposible internar a una persona con consumo problemático. Si es mayor de edad, se niega. Están colapsadas. Están colapsadas las obras sociales y pero demás. lo que se niega es la justicia. Puede intervenir Tenés la que justicia. judicializarlo, pero ¿y cuánto te funciona? tarda? No, es inmediato. Porque es antes se internaba a todo el mundo sin ningún análisis y se les dejaba a las personas internadas años y años. ¿Cuántas personas quedaron internadas en el Hospital Borda, en el Hospital Moyano, viviendo ahí en el hospital un montón de años cuando no lo necesitaban? ¿Qué? ¿No es mejor la atención comunitaria? Eso y que internar a las personas sea la última opción. Y no es responsabilidad cuando no queda nuestra. otra. ¿Qué me quieren trasladar? Igual yo te voy a tomar algo. A mí me parece interesante esta línea que plantea el gobierno de analizar lo que funciona mal. Me parece un acierto de este gobierno, como en cuanto a línea discursiva la trae este gobierno. Pero después la respuesta siempre es destruir, desfinanciar, anular, o sea, nunca modificarlo. O proponer se tenía otra que cosa. bajar la inflación y se hizo ajustando el gasto y no subiendo impuestos. Se podía hacer de las dos formas y no se subieron los impuestos. El mes pasado fue 3.7 la inflación. Pero, a ver, se asombran porque fue un puntito más, medio punto más. ¿Cuánta inflación teníamos hace 2 años? No seamos hipócritas. No es también. asombro. A ver, de verdad, me parece que lo que hace un poco de ruido es que en el discurso del gobierno siempre... siempre se hace hincapié en que todo marcha según lo planeado, según lo que se le comunicó a la gente. Y la verdad es que este gobierno, de cara a la sociedad, nunca dijo que iba a tomar un préstamo con el Fondo Monetario. No hace falta que yo te recuerde los dichos de Milei sobre el Fondo Monetario. Dijo que era experto en crecimiento con dinero y sin dinero. Dijo que iba a haber un crecimiento en B. Dijo que nunca se iba a ajustar a los jubilados ni a los trabajadores. Y todas esas cosas están en duda. De todas maneras, yo te tomo que la sociedad ha decidido aceptar que esto era un sacrificio razonable, en función de todas las cosas que vos marcás, que efectivamente están mal. Y están mal y no son responsabilidad de este gobierno y venían mal. La pregunta que nos hacemos siempre hacia el futuro es cómo van a mejorar o a partir de cuándo van a empezar a mejorar estas cosas que estaban mal, ¿no? Que es lo que veníamos hablando. En relación a lo que se plantea ahora, las elecciones, que es lo que estábamos hablando, ¿cómo ves vos esta alianza que tendría la Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires, que no se traduciría en una alianza en la ciudad de Buenos Aires? Mira, a ver, el tema de alianzas y demás se está trabajando y no me corresponde meterme ni opinar en lo que es las altas esferas del espacio político. Lo está trabajando en lo que es provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, Karina Milei. Lo que sí es necesario, y está la decisión política de patear el hormiguero en provincia de Buenos Aires, como decimos. ¿A cualquier precio? Digo, No, a cualquier precio ¿con una alianza a cualquier precio no. ¿Con el PRO? Se tienen que respetar, y todos aquellos que se quieran sumar, como lo dijo el presidente Javier Milei el primer día que asumió, a estas nuevas ideas y a este nuevo proyecto nacional. No es a cualquier precio. Fíjate que en Ciudad de Buenos Aires no se hizo alianza. Por eso te lo digo, en la Ciudad de Buenos Aires no irían juntos, sí en provincia de Buenos Aires. Vimos una foto, bueno, a ver, arrancó una negociación, vimos una foto con Ritondo, con Santilli, digo, tenemos claro que arrancó una negociación. A ver, para ganar la provincia de Buenos Aires sí se tiene que realizar una oposición de verdad. Y yo te lo meto como ejemplo en Matanza, ¿no? En Matanza durante muchísimos años no existió una oposición, ni yo. A ver, hoy el Consejo Deliberante de Matanza, la Libertad Avanza, únicamente tiene 3 concejales. Hay concejales del PRO, no digo todos, que votan sistemáticamente todo lo que propone Fernando Espinosa. Entonces, esto ya viene repitiéndose desde la historia, desde que estuvo Espinosa, Magario, Balestrini. No hubo una oposición, no les cuestionan absolutamente nada, ni les preguntan. Presencié la primera sesión esta semana, un convenio con Movistar que Matanza va a erogar. Ninguno de los concejales sabía ni cuánto era el monto a erogar, ni qué implicaba, y todos levantaban la mano. Te juro que me dio vergüenza ajena de ver tanta complicidad y tanta impunidad
a la vista de todos, levantar la mano sin que se trate el tema, sin que se explique. ¿Estás hablando de los concejales del PRO también? De algunos, no todos, no recuerdo exactamente. Sí, pero son los concejales con los que van a hacer alianza. ¿O sí que van a empezar a votar distinto? En estas elecciones habrá una nueva lista de concejales en Matanza, ¿no? Obviamente Leila, del PRO. De no, pero todos te lo los pregunto espacios. de verdad genuinamente porque vos hablas de la... Me llama la atención de cómo concejales que no son del espacio político, de Espinosa, de Magario, de Kicillof, levantaban, no todos, no me acuerdo ahora el nombre. Pero después cuando me le voy a recordar. votaron la ley bases a Milei y las posibilidades para tomar este préstamo con el fondo, también se las votó el PRO. Sí, por Y supuesto. yo tampoco me lo explico. Porque apostó a esto, apostó a este cambio. Apostó y vio que se debía hacer y era lo correcto. Está bien, pero digo, ¿por qué encontrás una explicación distinta cuando se vota algo que es a favor de Milei que cuando es a favor del intendente de La Matanza? Que se aprobó y demás, hubo un debate, se trató el tema y demás. En esto no, te leían convenio como vista. No, perdón, el tema del fondo no se trató, no se sabía el monto, no se sabía el plazo, se trató y se no había explicó. datos sobre el... ¿Se trató? ¿Se sabía el contenido? Se puso sobre la mesa, no recuerdo No, si se Leila, puso el no, monto. no se sabía. A ver, por favor, por favor. Un Sí, cheque se por trató favor, libro chicas, cerrado por favor. porque confiaban en que era lo correcto de realizar y confiaban en lo que el presidente Javier Milei estaba llevando al Congreso. Ujú. En Matanza confiarán en Espinosa, pero Espinosa no es Javier Milei. Se ve que sí. El abusador que está No, pero ¿sabes por qué te lo procesado pregunto? por abuso sexual y desobediencia, por favor, Yo chica. lo que sí creo es que estaría bueno, ya que sos joven, ya que tenés una idea nueva de cómo son las cosas, que puedan aplicar la misma vara para que efectivamente cada persona que vota se pueda hacer cargo de su voto en todos los contextos. Ojalá, no solo en La el Matanza. electorado Yo no estoy ojalá defendiendo... el electorado se pueda involucrar y pueda conocer primero qué está votando. Y eso es parte y es responsabilidad de Sí. los dirigentes políticos, de ustedes, los comunicadores, Sí, poder claro. explicar. Se vota en Provincia de Buenos Aires esto y esto. Bueno, ¿qué hace un legislador provincial? ¿Qué hace un senador provincial? ¿Qué hace un concejal? Esa es tarea de docencia que tenemos que hacer entre todos, porque cuánta gente va a votar y no sabe ni qué va a votar y ni sabes ni qué hace un concejal, ni qué hace un legislador, capaz de piensa en el de Provincia de Buenos Aires, es el que está en el Congreso Nacional. Me parece que hay que explicar y estaría bueno que la sociedad se comprometa y tenga ganas de saber. Y en ese sentido te hago una pregunta, porque digo, yo creo que es interesante lo que vos decís. Yo he intentado hablar muchas veces aquí en el programa de eso mismo, de cuáles son las facultades que estamos votando ahora. Ninguno tiene la facultad, por ejemplo, de bajar la inflación, y sin embargo es el tema que es recurrente en las alocuciones de los candidatos, digo, en potestad de ninguno, ni oficialista ni de la oposición, pero se habla de plantear una campaña como si fuera nacional para erradicar al kirchnerismo. Y eso no tiene nada que ver con las potestades de un concejal. No, pero eso ¿quién te dijo que se va a ¿Cómo plantear que la campaña? lo escuché inclusive de la boca de Milei, que esto era, había que ir a votar para erradicar el kirchnerismo. Hay que erradicar, hay que patear el hormiguero y hay que erradicar al kirchnerismo, pero obviamente cada uno en su raviole. El quien vaya como diputado provincial tendrá que llevar las propuestas y los proyectos de cara a la sociedad, de demostrarle al electorado cuáles son sus propuestas para que la provincia de Buenos Aires, en el rol de diputado provincial, pueda salir adelante. El concejal también, el senador también, pero sí hay que erradicar al kirchnerismo, pero obviamente parándose en la postura desde cada de la potestad de lo que vos podés hacer y lo que no, exactamente. Obvio, exactamente. Sí, no, porque Marra habla, por ejemplo, que va a ir en contra de no sé qué cosas, que no tiene esa potestad. No lo Leila, he en visto ese a Ramiro, sentido, pero sí está bueno lo que decís, en eso sí estoy de acuerdo, que cada uno, quien sea candidato a diputado provincial, quien sea candidato a senador o concejal, vaya con el discurso desde el rol y función que va a cumplir. Claro. Eso sí, porque si no, para no prometer cosas que no pueda hacer. No hay que confundir al electorado, o sea, hay que... Y es tarea, como dije, los dirigentes políticos y de los medios de comunicación de poder instruir y saber exactamente qué es lo que se vota. En ese sentido, Leila, ¿qué proyectos pensás presentar vos si vos fueses la candidata? Ya sabemos que todavía no está definido eso, pero por tu trabajo debes pensarlo y caminando los barrios se te deben ocurrir proyectos que presentar para la provincia. Primero que yo no sé todavía si voy a ser candidato o no, y
y va a ser una estrategia que se plantee a nivel del bloque, ¿no? Del espacio político. Sería como atrevido a mi parte decirte qué haría yo sola cuando todavía no se puso en la mesa de discusión como estrategia. Así que eso todavía no se los puedo contar. Ahora te hago una pregunta, ¿no? Y esto ya sin cuestiones concretas, ¿no? Para hablar en general. Vos hablás que formás parte de un espacio, de un gobierno que no puede ampliar el gasto porque tuvo una herencia de un país muy complicado. ¿Qué se le propone a la ciudadanía si no podés ofrecerle inversión, por ejemplo, en escuelas? Digo, es un momento difícil para entusiasmar, para enamorar, para ir a convocar. A ver, la gente sigue enamorada y sigue confiando en esta gestión. O sea, está perfectamente convencida de que el cambio se debía hacer, por eso lo votó a Javier Milei, sigue confiando en él. Se vieron muchísimos resultados durante estos primeros 16 meses de gestión y va a seguir acompañando. Las a ver, encuestas no dicen lo mismo. estaban permanentemente durante el fin de semana con la eliminación del cepo, especulando si subían los precios de los productos o no, y fíjense cómo se han parado los grandes centros, los grandes comercios frente a los productores, de decir, me aumentaste el precio, esto yo no te lo compro. Y eso creo que también lo tendríamos que hacer los consumidores finales, y lo tendríamos que haber hecho durante hace muchísimos años atrás. ¿Sabes que no funcionó nunca en nuestro país? Sería genial que el consumidor pudiera... ¿Se acuerdan cuando te aumentaban, yo era, no sé, pendeja, el tomate, que era imposible de comprar? Bueno, no lo compre nadie, que se le pudra al verdulero, y el verdulero se le pudrió, le va a dejar de comprar al otro, pero cuando estudias historia te das cuenta que cada vez que un presidente pidió... Fíjate cómo los grandes centros de comercio, ahí tenemos el tuit, mirá, no lo han hecho. de Toto Caputo, dice Molinos, retrotrajo toda la suba de precios, buena reacción y sobre todo gran gestión de los supermercados cuidando a los clientes, es lo que pone, hablando de lo que vos estabas contando, esto lo pone Toto Caputo. No hubo declaraciones de parte de Molinos ni de los supermercadistas respecto a esto, te quiero contar, Leila, pero bueno, de todas maneras es la palabra del ministro la que dice que efectivamente no se tomaron las listas con aumento. Yo la verdad que también, como vos, le di la bienvenida, me parece que era hora que se defienda al consumidor de cualquier tipo de abuso y de especulación. Digo, uno de los miedos que teníamos todos y los que advertimos con el tema del dólar es que siempre que sube el dólar los precios suben, pero cuando baja no baja. Efectivamente subió el lunes, ahí bajó el martes y los precios no iban a bajar, no acompañan. Lo que me pregunto ahí es dónde queda la teoría de la emisión monetaria, porque si lo que explicaba la inflación era la emisión, ¿por qué están hablando de la gestión de los supermercados o de remarcar precios o de lo que tiene que hacer el consumidor? No sé, Leila, si tenés una respuesta para eso. Pero ¿cómo no vamos a hablar ni vamos a opinar de aquellos vivos que quieran especular con una situación y perjudicar al consumidor final, que terminan siendo los laburantes? ¿Cómo no vamos a opinar? Es un discurso más parecido al de Cristina en su momento, al de Moreno incluso. O sea, de los vivos se habla un montón, pero de la respuesta libertaria era, no, el problema de la inflación es la emisión monetaria, porque circulan tantos pesos. Una teoría que queda corta, digo. No estoy de acuerdo. Pero bueno, ustedes siempre como que quieren buscar... No, es un espacio de bueno, cada uno opina lo que opina. Yo creo de verdad que hubo vivos siempre, hubo especulación siempre, y que es absolutamente bienvenido que se hayan plantado, si efectivamente fue así, los supermercados, y también es absolutamente bienvenido para toda la ciudadanía si ha sido una gestión del ministro Caputo. Digo, yo no lo diría con vergüenza, entiendo que por ahí para Libertad Avanza sería... un rol que no corresponde, pero si fue el ministro, bienvenido. O sea, no me importa de dónde viene la buena voluntad, sí, es que redunda en que los precios no se vayan por las nubes, sobre todo cuando estamos hablando de productos de primera necesidad. Hubo algunas marcas que sí, que se los habían subido, y eso doy fe, porque fui a comprar, sobre todo artículos de limpieza, y no los compré. Bueno, pero digo, por eso digo, bienvenido sea... Sí, igual fíjate que a veces te las ponen en artículos de primeras necesidades, que te quedás y decís, no puedo elegir no comprarlo porque no te bañás. No, lógico, por eso. Compra una marca alternativa que no sea la que consumo siempre, obvio. Buscar precio, pero digo, la verdad que... como hacía Alita de Lázari. Sea como sea la cuestión de fondo respecto de esto, me parece que es loable. Digo, por eso te digo, de cualquier manera, para mí no sería un problema que lo haya gestionado Caputo. Si no fue así y fue una actitud espontánea de los supermercados, todo lo que cuide el bolsillo siempre es bienvenido en una situación en la que, como vos decís, todavía estamos en un momento económico de fragilidad, por lo menos para las clases trabajadoras, donde el salario no viene acompañando
lo que está pasando con los precios. Es un esfuerzo que estamos haciendo, sí, la clase trabajadora está haciendo el esfuerzo, pero también está sintiendo que la inflación ha bajado, que gente que estaba en condiciones de pobreza ha podido salir de esa pobreza. A ver, esto no hay soluciones mágicas, no vamos a solucionar el desastre económico, político, social e institucional en 2 años, no sé, 18 meses. Se ha hecho mucho. Ojalá hubiera una varita mágica de una hada madrina que haga así, que estemos. Todos esperamos pero no, eso. Bueno, pero lo estamos haciendo y la gente confía. ¿Te defraudó lo del fondo o lo sabías de antes? Si estaba en conocimiento antes, no, Sí, no, de no, que me se iba a enteré pedir un por los préstamo del medios. Fondo No, Monetario. me enteré por los medios de Por comunicación. los medios de sí. comunicación. ¿Y no te defraudó un poco? No, No, firme, no. como siempre. Bueno, vamos a seguir avanzando con los temas, si les parece bien. Tenemos a Francos. Francos fue a dar unas larguísimas explicaciones, no es culpa de él, se le presentaron como 4.000 preguntas, creo que respondió 2.000 y pico, ¿no? Si estoy equivocada. 2.300 me soplan acá. Tenemos algunas imágenes de la explicación que dio a las preguntas que se le hacían sobre la gestión. Bueno, en la otra punta puede devaluarse el peso y sobrevaluarse el dólar, ¿no? Que es la moneda con la cual habitualmente tenemos relación los argentinos, ¿no? Entonces, yo digo, esto está establecido así en el programa. Es un programa con bandas y dejar flotar libre la divisa, el peso, mejor dicho, para que pase lo que tenga que pasar en cada momento. Esto pasa en todos los países. En todos los países hay momentos que sube, hay momentos que baja. Depende de las circunstancias internas y de las circunstancias internacionales. Pero estamos tan seguros de que el programa va a funcionar porque se han solucionado los problemas básicos de la economía, fundamentalmente el déficit. Yo supongo que estarán cansados de escucharnos decir esto y a nosotros por ahí también cansados de decirlo, pero esa es la madre del borrego, digamos. Si se acabó el gasto... la emisión monetaria y el déficit... el equilibrio, si no hay emisión, si no hay... digamos, si se solucionan estos problemas, si se endeuda la Argentina con el fondo, que no es una deuda, sino es reemplazar acreedor, bueno, digamos, las cosas son totalmente diferentes. Por eso ayer cuando muchos diputados me planteaban, mire, esta historia ya la vivimos, no, nunca vivieron esta historia en la Argentina ninguno de nosotros, porque siempre vivimos con un Estado que gastaba más de lo que ingresaba y siempre vivimos en un estado con inflación. De manera que esta historia es totalmente diferente. Bueno, estas son algunas de las explicaciones que daba Guillermo Francos en el día de ayer. Hay que decir que se tiene que volver a presentar la semana que viene. No respondió las preguntas en relación al tema de Libra, porque como tiene que presentarse efectivamente a dar explicaciones de ese tema solamente la semana que viene, lo dejó para ese momento. Chicas, ¿a ustedes escucharon? Fue muy largo. ¿Alguna tiene algún comentario en particular? Sí, sobre lo que dijo en torno a las paritarias, de que crecieron, o sea, cerraron mejor que lo que fue la inflación. En realidad, en lo que fue febrero y enero de este año, desde Chequeado hasta Infobae, repusieron que se cerró un 3,6 abajo de la inflación. O sea, es muy difícil de sostener ese discurso. Y después, bueno, está toda la caída del poder adquisitivo de los trabajadores estatales, ¿no? Un 25% en un año, y vienen cerrando un aumento muy bajo, que era entre el 1,5, ¿no? 1,3 me 1,3 parece que se cerró. Sí, Y por eso, UPCN Andrés, está pidiendo reabrir la paritaria. Eso. Ahora, acordado 1,3 de aumento, que es la última paritaria, que claramente no acompaña el último número de inflación de 3,7 de la semana pasada. Bueno, a ver, Francos, como vos decías hace un rato, Solana, digo, también puede decir... Sus gafas, su realidad. Puede decir su realidad. Los números, de todas maneras, son un problema porque son números oficiales. ¿Vero? Bueno, yo estuve viendo un poco en relación a las pensiones no contributivas. Vieron que se están auditando las pensiones no contributivas. Sí. Se envió cartas documento justamente para la citación a estas auditorías. Se enviaron 703.430 cartas documento. De esas, 222.607, un 30% no fueron entregadas. Las entregadas son 248.875, el resto están en proceso de distribución todavía. ¿Por qué
¿Por qué hay tanta dificultad para la entrega de las cartas? Bueno, un poco porque la distribución en su mayoría la hace Andreani, y hay barrios a los que Andreani no entra, entonces a la gente no le llegan, además de que hay gente que cambió su domicilio, por eso se está recomendando a las personas que informen si cambiaron el domicilio, pero el problema es que si la persona no recibe la carta documento y no se presenta, bueno, corre un gran riesgo de que se le suspenda la pensión. A abril se suspendieron 2.004 pensiones no contributivas. Y recordemos que el presupuesto preveía para este año 200.000 pensiones menos, ¿no? Así que bueno, es alarmante realmente la situación. Es el recorte. ¿Cuánto eran las pensiones? ¿300.000 pesos? Habíamos dicho el otro día. 270.000 pesos. 270.000 pesos. Con el bono, ¿no? Que sabemos que además viene atada a la cobertura de salud, ¿no? De incluir salud, que es un programa federal de cobertura de salud, no es una obra social, pero que muchas veces viene a resolver cuestiones de terapias y de apoyos que las personas con discapacidad necesitan. Patricia, ¿viste algo? Sí, hay un tema, me parece que hay que estar atentos, que es el anuncio que hizo Guillermo Francos de la modificación de la forma de medir la inflación por el INDEC. Ajá, sí. Eso es muy interesante Sí, porque sí. una pregunta se le hicieron respecto a eso y dio esa precisión. Y como ya hubo algunos intentos el mes pasado de hacer una modificación, ahí sería como cruzando el río, hay que ver, digamos, cómo queda eso. Si se va a tomar o no el nuevo índice. Hay que decir que... ¿Cómo se elabora el nuevo índice? ¿Cómo se elabora el nuevo índice? Bueno, pero hay que decir que el índice que tenemos, digo, no importa, para comparar con meses anteriores sirve porque se ha tomado siempre el mismo, tiene algunos ítems que de alguna manera no se condicen con la realidad actual de los ciudadanos, es algo que se arrastra también desde hace muchísimos años, como por ejemplo el ítem telefonía fija, que no existe más y no está el acceso a Internet, que es claramente un consumo básico de todos los argentinos ahora. Leila, ¿vos lo viste? ¿Te interesó? Sí, ¿Fue sí, la verdad largo? que Sí. me encanta y admiro cómo se plantó en el día de ayer con tanta firmeza, con tanta dedicación, y ha podido explicar todas y cada una de las preguntas, aun cuando lo intentaban chicanear. A ver, suele pasar de muchos diputados esas chicanas permanentes que los vuelven payasescos, y me parece como una falta un poco de respeto hacia quienes los han elegido para ocupar esos lugares. Pero volvemos al tema de la forma, entonces la forma importa. Pero, yo creo que importa, te lo tomo y me parece que está bien. No, una gran admiración. Bueno, lo seguimos escuchando. ¿Te querés escuchar Dale. más? Ya que lo del maple de huevo me rato. encantó cuando Eso, le dije. A ver, el maple de huevo. lo tenemos lo del maple de huevo. Vamos. Por supuesto, pero en particular sé el precio del maple de huevos, porque soy productor de huevos, entonces el maple nosotros lo vendemos a 5.000 pesos y en el comercio se vende a 8.000. Así que dio justo con la pregunta que, bueno, yo le digo, usted me preguntó si sabía cuánto sale el maple de huevos, le digo, sí sé, circunstancialmente, ¿no? Sí. Bueno, también es un poco payasesco, perdón, porque podría haber retrucado con el litro de leche. Le han ¿Qué? preguntado eso, y justo ¿Eh? le preguntaron eso y justo es productor. ¿Cómo le voy a responder? Claro, Estuvo pero me perfecto. parece que le hablaban de si tenía idea de lo que valía comer, de los precios de la comida, ¿no? Efectivamente, digo, a vos te preguntan, ¿usted sabe cuánto sale comer? Y dice, yo soy productor. Es finito para la gente. No, me pero parece que le dijo sirvió el ahí. valor con él, dice, yo lo vendo a tanto y los comercios lo venden a tanto. Le respondió cuánto se vende. Sí, bueno, pero te vuelvo a repetir, digo, donde vos ves una virtud, quizás otros interpretamos un defecto. Cuando alguien te pregunta si vos estás consciente del valor de los alimentos, el maple de huevo es un ejemplo que usamos muchos últimamente, porque la verdad que lo que aumentó últimamente es una barbaridad, es significativo, y es una proteína que consumimos todos, tiene que ver además con un consumo cultural de los argentinos, lo mismo que el tomate, que la papa y la cebolla. Responder yo soy productor me parece que no te acerca mucho a la problemática de las personas, pero bueno, entiendo que justo sabía el precio, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo se conforman los precios. Yo recuerdo que el gobierno anterior y muchos gobiernos
han hecho hincapié en cómo es la formación de precios, cómo es la cadena de valor, cuántos intermediarios pasan a través de un producto para ver quién se está quedando con una gran diferencia en el medio, que es un poco, me parece, lo que intentó significar Francos ayer cuando hablaba de que él lo vende a 5.000 y efectivamente la gente lo compra a 8.000, ¿no? Que en el medio había... Sí, todos los intermediarios, y hay que detectar siempre el que se pasa de vivo y quiere obtener una mayor tajada a nada de Lo que pasa es que la Libertad Avanza propone no meterse. Si el mercado convalida, convalida. Si hay gente que lo compra 8.000 y si lo quiere comprar 10.000. Pero vos cuando empezás a competir, cuando que empiezan a competir, y también ahí está el consumidor final. A ver, ¿a quién le compro? ¿Compro esto o no compro lo otro? El ejemplo que te puse de estos artículos de higiene personal y de limpieza que aumentaron antes de ayer. No lo compré y bueno, lavaré la ropa con otra marca. Sí, pero me parece que no se puede hacer política pública apelando al tiempo del consumidor. Ya las familias tienen demasiadas responsabilidades pluriempleadas para encima estar recorriendo 6 cadenas de supermercado o almacenes a ver dónde encuentran el mejor precio que les permita sobrevivir. Pero no estabas diciendo que no tienen plata, entonces si no tienen, se están cagando de hambre todos, si realmente no tenés un mango, te vas a recorrer todos los comercios y vas a comprar en el lugar más barato. Pero si tengas vos tiempo. Perdón, a mí me parece contradictorio lo que estás diciendo. Perdón. Vos caminaste La Matanza, vos sabés que la gente no puede ir a caminar para recorrer donde va a comprar más barato. Vos lo sabés, que hay mucha gente que tiene un comercio en la cuadra donde vive. Sí, pero los comercios esos, los comercios esos en los barrios en donde está el almacén, que el almacén en realidad es la casa del vecino, sí. Son baratos los precios y son más baratos de los precios que los vende un comercio, un supermercado chino o uno de otra marca que tenemos acá en Capital Federal. Los venden más baratos y realmente no es la realidad que todo el mundo pueda ir. Digo, nosotros vivimos en el Raviol de Capital Federal, donde en una manzana tenés 14 supermercados. Los que viven en barrios que no tienen ni siquiera colegios, hay almacenes y están más baratos los precios en esas almacenes de los vecinos que en San Justo, en Raúl Mejío. No, sí, te digo porque lo caminé cuando te voy a mostrar después cuánto está el papel higiénico. Todo la leche es más barato, es más compleja. ¿Tenemos un poquito más de Francos? Tenemos, dice Laura. Vamos con el último, ¿te parece? Dale. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno está pensando para hacer frente a la devaluación del lunes? Ninguna. El gobierno no está analizando ninguna medida. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno está pensando? Bueno, es preferible la honestidad siempre, ¿no? Lo que decía. No mienten, por eso no mienten. No, eso es verdad. Te chamullen, que te mientan. Eso es verdad, eso es todo verdad. Va como lo planeado, ¿no? Claro. ¿Cómo es la cifra? No es como lo planeado. Todo marcha de acuerdo al plan. Marcha de acuerdo al plan. Todo marcha de acuerdo al plan. Está bien, si no hay plan es más fácil de estar apegado a un plan que no tiene, no piensa en el lunes, básicamente. ¿Alguna vio algo más de Franco que quiera rescatar, resolver? Sí, decir una cosita sobre alquileres, que es esto de que reivindicó de nuevo el fin de la ley de alquileres anterior, dijo ampliando la oferta y reduciendo el costo relativo de alquileres. Digo, en marzo de este año el 30% de los inquilinos tuvo que mudarse y no completó el contrato por no poder afrontar los aumentos de los alquileres. O sea, por un lado eso, imposibilidad de afrontar los aumentos, y por el otro lado, la inestabilidad, que yo no sé si el jefe de gabinete alquila un 2 ambientes, supongo que no, pero de estar todo el tiempo... de huevos, bueno, no por eso. escuchaste. Supongo que tendrá su propio hogar, pero no lo sé, así que no importa. El punto es lo inestable que es estar todo el tiempo cambiando de hogar, ¿no? Hay contratos que se hacen hoy a 1 año, 6 meses, precisamente por esta libertad que se le dio a los propietarios. Es muy complicado y estamos hablando del derecho a la vivienda. Y a mí me llama la atención cómo este tema bajó en la agenda cuando es muy relevante y sobre todo impacta en los jóvenes de entre 25 y 35 años. Y se juega eso, ¿no? La posibilidad o no de tener un hogar. Sí, lo que pasa es que yo ahí creo, no le quiero tomar el lugar a Leila. Yo creo que la ley protegía, creo que la ley no, pero la ley no llegó a regular, de una ley, sobre todo en Capital Federal, que no logró meter algo que regulara el alquiler temporal de la vivienda, hizo que el precio de todas maneras estuviera desfasado. Sí es verdad que aquellas personas que tuvieron la experiencia de alquilar con la ley de alquileres y sin la ley de alquileres, pudieron de alguna manera experimentar en carne propia la protección que les brindó esa ley mientras la tuvieron vigente y mientras estaba en el plazo de sus contratos. Mira, Patricia me hace así.
No, pues, ¿Te tocó alquilar, Patricia? Está mirando. no, mi hija alquila. No, Sí, yo estoy en un contrato propietaria. bajo la vieja ley aún y la verdad que es abismal la diferencia y la comparación con mis amigas que ahora entran en un alquiler. O sea, yo tengo mucha más previsibilidad sobre mis ingresos y egresos por esa ley. Entiendo que tenía un montón de deficiencias, pero insisto, no creo que se arregle destruyendo, sino más bien en todo caso regulando y proponiendo una opción superadora, que me parece que no es la de este gobierno. ¿Y cuál es la opción superadora? ¿Cuál pensás que es vos? Y una ley que, por ejemplo, vuelva al tema de los 3 años de contrato. Me parece que haya tanta libertad para elegir la duración no es previsible. Tal vez Bueno, pero ver que ahí los yo aumentos sean alquilo cada 6 también, meses no puede soy ser. propietaria. Ahí está en el inquilino en el que vos buscás. Bueno, mira, este es un año, no, acá ni en pedo, esta casa ni la miro. Bueno, que está la libertad del inquilino de elegir. Bueno, o por sea, eso nadie me volvemos obligó. al tema del consumidor o inquilino. Por eso nadie me obliga a mí a caer únicamente en el que me va a alquilar por 12 meses. Pero no es tan fácil elegir. Perdón. Te voy a hacer una sola pregunta y la dejamos despedirse que se tiene que ir. ¿Hay mucha oferta? ¿Vos encontraste oferta de gente que te alquile diferente? Sí, yo alquilé, ¿cuándo arranqué en este lugar nuevo que me mudé? En marzo del año pasado. Y busqué un montón y encontré mejores posibilidades, que me alquilaron por 3 años, con aumento cada 6 meses. Hay que buscar. Y otra cosa, Chicas, caminen, como decía Alita. muy cortito, regular alquileres temporarios, sobre todo en la ciudad. Digo, no es solo el debate en torno a la ley de alquileres, sino que el Estado puede regular, como se está haciendo en otras ciudades del mundo, porque si se regula el alquiler temporario, hay más vivienda disponible para vivir precisamente y no para ir como si fuese un Airbnb. Berlín es un ejemplo de eso. Leila, gracias. Gracias por a haber ustedes venido. por venir, por invitarme. Bueno, Jueves santo, estoy María. Que ya te sentís Gracias, parte, ¿viste? claro, ¿viste? Te peleamos, Gracias pero por te sentís venir. parte. Gracias, vamos a Gracias, una pequeña tanda y venimos.
5 minutos faltan para las 8 de la noche. Llueve copiosamente aquí, por lo menos en Barracas. No sé cómo estarán ustedes en sus casas, pero bueno, estamos charlando, nos estamos acompañando, veníamos hablando de precios. Tenemos más declaraciones respecto de cómo se forman los precios y de lo que se supone fue este freno que le pusieron los grandes supermercadistas a los productores de alimentos. Las empresas que han hecho cambios de bonificaciones y de condiciones y aumentos, en definitiva terminan siendo aumentos, bueno, han sido algunas de las mencionadas y estamos trabajando para evidentemente resistir ese aumento porque somos conscientes de que debemos en esta situación defender al consumidor. También sabemos que cada vez que si recibimos un aumento, al trasladarlo a góndola, detenemos aún más de lo que está detenido la rotación de los productos. Vamos a seguir perdiendo unidades porque evidentemente hace 15 meses consecutivos, claro. Estamos inmersos en una contracción del consumo que todavía no hemos logrado salir o despegar de esto. Si a esto le agregamos esta situación de modificaciones para arriba en precios, evidentemente vamos a agravar la situación. Claro. Por eso comparto el tema de que debemos trabajar en equipo, en mesas de diálogo permanente, con el gobierno, con la industria y el comercio en esa mesa para encontrar un camino a esta situación. Nuestra postura es acompañar estas posiciones y trabajar para un poco atenuar los posibles aumentos, ¿no? Pero qué extraordinario. Qué felicidad, defender al consumidor, trabajar en equipo, llegar a un acuerdo. Yo me pregunto si esta gente tendrá memoria de todo lo que hicieron para impedir el plan de precios cuidados en su momento, que lo que intentaba era justamente proteger al consumidor, ¿no? Pero bueno, hoy se enfrentan justamente a 15 meses consecutivos de caída del consumo. Esta es la realidad, estos son los números, esto es lo que les está pasando y efectivamente empiezan a peligrar sus márgenes de ganancias. Bienvenidos a colaborar, a ser parte de un país, a construir un país entre todos y efectivamente proteger lo que es sobre todo el consumo de alimentos de primera necesidad. Dijiste precios cuidados y me reviviste una política que tenía enterrada. Mira, yo no sé si fue buena o no, yo no estoy de ninguna manera valorizando. Sí resalto el cambio de postura respecto sobre todo de la Cámara de Supermercadistas entre un gobierno y otro, entre una circunstancia económica y otra. Yo sí creo que lamentablemente este plan económico que lo que dijo y hace es ajustar precios y ajustar inflación con recesión, es decir, con la baja de consumo, efectivamente está generando resultados. Me parece a mí que es una manera muy dañina, porque 15 meses de deterioro, de baja del consumo, significa que la gente está comiendo menos, consumiendo menos, digo. Pero bueno, efectivamente es lo que los llamó la atención. Yo lo que espero es que una vez que se hayan sentado a la mesa para negociar en equipo y defender al consumidor, que son las frases que utilizaron, no se levanten nunca más de esa mesa. Por todos los argentinos, no por este gobierno, ojalá le vaya muy bien y no se levanten nunca de esta mesa y se queden ahí para cuidarnos, ¿no? Es que además que ya hubo aumentos a partir del lunes. Digamos, vimos Está aumentos. Bien, sí, Quien fue a comprar vio aumentos. Sigue habiendo, no, digo, tampoco sabemos cuánto va a durar esto. Yo lo que noto, digo, hablando de política, de cómo es la postura política de los diferentes sectores, yo lo que veo es que esto es algo que venía siendo inédito en nuestro país. Digo, escuchar que se defienda, que los que venden, los que sacan un rédito, defiendan a los consumidores, es una novedad. Sí, yo no lo escucho hace mucho tiempo, no sé cómo lo escuchan ustedes. ¿Han escuchado alguna empresa decir, che, yo esto no te lo tomo? Bueno, ¿no me bajes este camión porque está caro? Es una señal de debilidad y otra caída en el discurso del gobierno. ¿Por Es qué otra caída debilidad? respecto de lo que... porque en realidad cuando
con el agrande que tenía Caputo y ahora tener que decir que le pidió a dos conglomerados empresarios que bajaran los precios y solamente... Caputo no dice que le pidió, dice que fueron los supermercados los que amorosamente le dijeron que de ninguna manera le van a convalidar esta lista de precios. Debe ser que yo no le creo entonces. No, debe ser eso. Lo escuchaste mal. Tenemos más sobre este tema. En la banda el dólar de 1000. Y eso indudablemente, le digo, al sector productivo exportador que el presidente quiere que liquiden, de ninguna manera le conviene. Hay que encontrar un marco de un dólar competitivo y hay que empezar a comprender la situación grave social que viven los trabajadores y los jubilados. Pero no habría razones para que en este momento la inflación se haya disparado y fundamentalmente para que el ministro Caputo esté negociando listas de precios con los formadores de precios Unilever y Molinos Río de la Plata. Bueno, ahí tenés tu sospecha, Patricia. Esto es lo que decía Julia Estrada respecto de las listas de precios. Yo, repito, digo, entiendo que políticamente puede ser un gesto de debilidad. Ojalá sea realmente que se sienten a la mesa a negociar y a construir un país cuidando lo que es primordial. Igual ya habían aumentado la semana pasada. Lo de este lunes es para la gilada. Sí, bueno, también se habló muchísimo de eso, de, a ver, con un dólar paralelo a 1.300, 1.400, muchos ya habían subido los precios, habían bajado listas con subas de precio muy grandes que no se tradujeron esta semana. Lo cierto es que hay una caída del consumo que es indiscutible. Tremendo. Claramente, pero sí, bueno. En lácteos, en carne, en alimentos básicos. Y recorres el supermercado. Yo vivo enfrente de un coto, o sea que lo tengo a un súper... Sí. Es una lágrima. Y la gente es una lágrima, digamos, lo que siente cuando recorre las góndolas. Me doy cuenta porque es como algo cotidiano para mí. Lo notás en la calle, efectivamente. No, y las colas, y ver que los changuitos están raleados. Yo hace, no sé, tampoco le voy a echar la culpa a este gobierno. ¿Hace cuánto que no vemos el chango? Uno iba al supermercado porque llenaba el chango. Vos ves, las colas del supermercado tenían 4 cosas, 3 cosas, 2 cosas. Y después los descuentos, que a mí, esto es una experiencia personal, se me vienen haciendo pobres. Sí. Porque digo, en algún momento decía, bueno, yo aprovecho el descuento, tengo el 20, tengo el 15. Vos hasta 100.000 pesos te regalan 15.000. Te descuentan que es un kilo de café. Y hoy fui a Coto y también habían retirado promociones que estaban hasta antes, el mes pasado, por ejemplo, así que encima hay menos promociones. Pero sí, además, digo, no, por más que uses todas las promociones habidas y por haber, todas, digo, salvo alguna muy puntual, a la que no sé si corresponde que le haga propaganda, pero digo, salvo alguna muy puntual, todas estas del 15-20, finalmente los productos están tan caros que son poquitos productos, se termina diluyendo. O las billeteras virtuales de los celulares, que los supermercados ya se avivaron, y cuando te dicen tenés 25, cuando vas a pagar, el supermercado te dice no acumula con la promoción. Claro, exactamente. Sí, y lo más relevante creo que es que la caída del consumo y el aumento de los precios y lo que está costando comprar productos básicos es lo que le genera, creo, un gran agujero al gobierno en su línea de todo va de acuerdo al plan. Porque entonces, ¿cómo explicás que supuestamente bajó la pobreza, que resolviste, como dijo Franco, todos los problemas de la economía, si el consumo viene cayendo mes a mes desde que gobiernan estos muchachos? Pero lo que pasa que también tiene que ver con las dificultades que hay en cuanto a un desarrollo de la economía interna cuando es más fácil importar que producir en nuestro país, cuando los insumos que se necesitan para producir cosas son muy costosos. Y eso también propicia la caída en el empleo, ¿no? Entonces, si vos tenés todo ese combo de cosas, ¿cómo la gente va a consumir? ¿No? Si bueno, no que el salario no acompaña, hablamos siempre de lo mismo, el salario no acompaña. Y la libertad es libre para negociar alquileres entre inquilinos y los otros, pero para negociar paritarias no. Entonces, cuando vos vas a pelear tu salario, te ponen un tope, pero cuando vos vas a negociar un alquiler, sos libre. Es una libertad difícil de explicar, en muchas oportunidades, o me parece a mí. Y también la dificultad de adquirir medicación. Los medicamentos también aumentaron. Muchísimo, eso es un temón. Y entonces, bueno, es un combo explosivo entre las dificultades para alimentarte, las dificultades para tomar medicación, el que lo necesita.
Vayamos a otro tema, hablando de medicación, de avance científico. Estábamos recién en un ratito fuera del aire, en el corte, hablando del CONICET. Otra situación también realmente apremiante respecto del recorte de presupuestario que ha recibido el CONICET. Ustedes saben que nuestro país tiene algunos bastiones que hemos esgrimido inclusive de cara al mundo, ¿no? Que nos enorgullecen. Y nuestros investigadores es uno de esos bastiones, de esas banderas que hemos levantado todos los argentinos. Y la idea de que nuestros profesionales son reconocidos en el mundo, ¿no? Por eso también la universidad como la cuna de esos investigadores. Lo cierto es que el recorte en el CONICET ha sido brutal, no paran de reclamar. Y además de no haberse actualizado, algunos directamente se achicaron, ¿no, Vero? Sí, tuvieron un recorte en los salarios de un 35%, 845 eran los investigadores e investigadoras que ya habían obtenido el ok para el ingreso y no van a poder ingresar. Y bueno, y vos decías el orgullo, ¿no? Sandra García fue una de las personas, de las 100 personas distinguidas por su trabajo. Ella es cordobesa, por su trabajo en lo que es biodiversidad y ambiente. No es la primera vez que la distinguen y bueno, y los investigadores están sufriendo estos recortes. Y se hablaba de que una de las cosas que solicitaba Bessent cuando visitó... El ministro del Tesoro estadounidense que vino a nuestro país. Así es, era reducir la tasa de estadísticas que estaba contemplada en las importaciones, que era de un 3%, y era para el financiamiento del CONICET. Pidió que se elimine esta tasa, una de las cosas que solicitó, entre tantas otras, ¿no? La reforma previsional. Sí, la reforma laboral, la jubilatoria, la eliminación del monotributo, digo, son todos temas que vamos a ir ampliando a lo largo de estas semanas a medida que vayan apareciendo. Una cosita más sobre CONICET, que es que Francos confirmó que no van a admitir a quienes tenían su ingreso aprobado en 2023 y que no van a sumar nuevos ingresos al CONICET. Esto es muy preocupante, digo, estamos de nuevo ante una fuga de cerebros, tenemos biotecnólogos, biotecnólogas que estudiaban partos prematuros yéndose a Estados Unidos, matemáticos e informáticos, digo, justo en el país donde este gobierno reivindica tanto la tecnología, bueno, tenemos informáticos yéndose a Francia, una fuga de cerebros de nuevo, incluso por parte de científicos que habían vuelto al país gracias al programa de repatriación de científicos, aquel programa de, creo que 2008, es muy preocupante a futuro. Yo insisto mucho con esto, como... hay consecuencias de las políticas de este gobierno que las vamos a sufrir y dimensionar en el largo plazo. Y tenemos que, en este acto de docencia que decía Leila, explicarlo también. Porque no podemos medir todo según cómo nos impacta hoy, más allá de que hay muchas políticas que nos están impactando hoy. Bueno, esta fuga de cerebros que se reanuda de nuevo por el desfinanciamiento de la ciencia y tecnología de este gobierno me parece gravísima, más cuando venimos de hace 5 años de una pandemia, pero también en las ciencias sociales, que este gobierno se ha encargado de denostar constantemente. Sí, ¿sabés qué pensaba? En la falta de direccionamiento, en la irracionalidad de los recortes, porque... Inclusive, como vos decís, si este gobierno hubiera decidido dejar de investigar ciencias sociales, por ejemplo, para dedicarse a las ciencias duras, que es lo que había propuesto en su momento, porque lo que más le molestaba eran todos los desarrollos en términos de ciencias sociales, que de Batman, que Disney, que las películas, y se han dedicado a denostar cosas que no habían leído jamás, pero hubieran mínimamente protegido, ¿no?, todas las investigaciones y los desarrollos en ciencias duras, explicando mínimamente que este era un modelo de país, ponele, digo, no sé, yo sé que estoy pidiendo mucho, podríamos entender qué es lo que sucede. Lo cierto es que los recortes han sido absolutamente irracionales y a mansalva, como en cualquiera de los otros programas, y no se han reemplazado por otros, como se reemplazó el Instituto del Cáncer, no se reemplazó el Instituto del Cáncer, digo, no es que se transformaron en otras políticas o se suplieron, o es que el país decidió que va a ir hacia otro lugar, ¿no? Bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer? Un país para que vengan a instalarse las granjas de minar criptomonedas. Bueno, ponele que es un proyecto de país, tengamos técnicos que puedan realizar ese trabajo, ¿no? Generemos esos recursos humanos
para ese país que estamos proyectando. No pareciera ser el caso tampoco. Totalmente, es que la línea es el desentendimiento y la no regulación, una vez más. Y para ampliar, a quien le interese, porque siempre está bueno citar colegas, quien investigó esto y hizo una producción muy buena es Luciana Rosende en Tiempo Argentino. Ahí van a poder profundizar sobre esta cuestión que a mí me preocupa muchísimo y que, como vos decís, da cuenta de una no dirección en materia de ciencia y tecnología, que es un ABC para cualquier país que pretenda desarrollarse. Sí, para mirar hacia el futuro, lógicamente. Y hablando de dificultades de financiamiento, la UBA anunció que iban a hacer un paro 22 y 23 porque los salarios cayeron un 38%. En el caso de la universidad y los colegios universitarios, ¿no? Sí, la UBA sigue, por eso te digo, son bastiones, la ciencia, la universidad en nuestro país, que aparte ha conservado, a pesar de las diferentes gestiones y de la cantidad de años que han pasado, ha conservado un nivel de reconocimiento internacional, y sigue siendo, yo no sé si sigue siendo así, Solana, vos me lo vas a poder decir, ¿no? Pero como un horizonte de esperanza, por lo menos para mi generación, ¿no? Que yo creo que eso es lo más difícil que se rompa y que se pierda, ¿no? Que si vos sos universitario y que si te esforzás y que vas a forjar, además de un bien para tu nación, un futuro mejor para vos y para tu familia. Y me parece que ese imaginario está siendo realmente vapuleado en este momento. Sí, es el informe que tanto yo vengo citando de Fundar sobre la narrativa de la movilidad social ascendente rota, pero así todo, como vos decís, para muchos de nosotros, de mi generación y bueno, de quienes tienen 20 años, que son más chicos que yo, la universidad sigue siendo ese gran laboratorio de promesas donde todo pareciera posible, o no todo, pero al menos se abre un abanico de posibilidades que tal vez si naciste en un barrio determinado o si tu familia no es universitaria, no parecían dadas. Y me parece que un Estado pueda hacer eso, como ampliar el espectro de lo posible, para mí es como de las cosas más gigantes que se puede hacer desde la política pública, y por eso me angustia tanto que este gobierno se esté llevando puesto el futuro de tantos pibes y pibas. Sí. Bueno, otro de los temas son interesantes porque estamos frente a un momento de elecciones. Vamos a ver qué dicen en las propuestas nuestros futuros representantes. Yo creo que el arancelamiento universitario no va a pasar, no pasó y no tengo entendido yo que sea parte de ninguna propuesta del Fondo Monetario. Me parece que yo no lo leí ahí. Pero bueno, hubo otras maneras de financiar, no hizo falta. No hizo falta, se planteó de otra manera que, bueno, igual de mala, ¿no? Me parece. También las marchas universitarias fueron contundentes, ¿no? Y demostraron ahí el apoyo que tienen las universidades de la sociedad toda, ¿no? Me parece que hay un límite. Sí, un límite. Sí, hay un límite, pero la política constante de omisión que tiene el gobierno, de que se marcha y después siguen haciendo lo que quieren, es con un avance lento por abajo, es tremendo. Bueno, tremendo. Sí, en su momento se discutió muchísimo ahora que anunciabas el paro, ¿no? Digo, la sociedad puso un límite, la sociedad quiere la universidad, la defiende, la universidad pública y gratuita. Se discutió mucho al interior de la universidad si el paro era la herramienta, porque va en detrimento justamente del nivel y de la calidad. Pero bueno, no estarían quedando muchas herramientas porque efectivamente, a pesar de la marcha multitudinaria, a pesar del paro que se hizo el mes pasado, el presupuesto sigue sin aparecer y no pareciera que hubiera una mesa de negociación, por lo menos para hablar del tema de los salarios. Se había recompuesto mínimamente un monto de cuestiones operativas, pero no para los salarios. Entonces, otra manera de desintegrar la universidad es que los docentes no puedan ir a trabajar, porque no es una obra de bien ni una obra de caridad, es un trabajo. Y ese trabajo merece un salario, necesita un salario, con lo cual el vaciamiento de la universidad, yo el otro día consultaba, no tengo los datos, por eso no lo puedo plantear certeramente, si había menor oferta horaria por la cantidad de docentes que dejaron de ejercer o docentes que toman menos horas. Entonces vos por ahí en una materia antes tenías una oferta a la mañana, a la tarde y a la noche, que es lo que permite que cualquier persona que trabaja pueda estudiar, ¿no? Que pueda adaptar el horario de la universidad a su vida laboral. Cuando el docente tiene que buscar otro tipo de trabajos para compensar este salario que no le dan, o deja la universidad pública, deja de dar clases o toma menos horas. Entonces hay muchas materias que dejaron de poder dictarse en los 3 horarios. No tengo todavía la
la cifra, es algo que fui preguntando, pero en lo que estoy tratando de interiorizarme para ver qué es lo que está pasando. Pero Sí, está bueno lo que marcás esto como del deterioro lento, ¿no? Que también es una forma de complicarle la vida a la gente cuando la política pública está para mejorarle la vida o resolverle los problemas. Y no sé cuál era la metáfora, si era el sapo en la olla, si era una langosta, que era, ¿viste? Porque te van calentando el agua y no te vas dando cuenta. Claro, te ponen con agua fría, si yo mando arancelamiento, mando recorte, explota todo, me llena la calle de gente. Si yo te voy sacando cátedras, te voy limpiando horarios, te la vacío de a poquito, te voy calentando el agua, vos te estás cocinando, pero no te estás dando cuenta. Es eso, no te cierro una comisión, pero donde había 3 te dejo una, tal cual. Sí. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV.
Continuamos aquí en Soy Casta, en vivo, esta noche de lluvias, de tormentas. Nosotros no se ve, pero nuestro vidrio de atrás da afuera, entonces nosotros podemos mirar la lluvia. Ustedes las están sintiendo del otro lado en su casa. Una linda tarde-noche para comerse algo rico. Continuamos con la actualidad. Yo porque ya me empezó a dar hambre, se ve hasta ahora que empezó a dar lo que están comiendo del otro lado. Aparte dijiste lluvia y pensé comer algo rico, ver una peli. No, vernos a nosotros. Ahora te quedás con comunistas. Quédate acá, actualizate. Te va a dar tema para toda la semana. Peleate con nosotras si querés tener ganas. Nosotros nos estábamos peleando hace un ratito acá. Ahora les voy a contar por qué. Nos estábamos peleando por el Papa. Después les cuento. Pero nos quedan dos temas por abordar en el día de hoy. Uno es la represión que hubo ayer en la marcha de jubilados, lamentable, nuevamente, esta situación donde no queda garantizado el derecho a manifestar. Lo cierto es que cuando el semáforo cortaba, los jubilados bajaban a la calle, después subían, son jubilados, demoraron en subir, se le tiraron el auto encima, bajó la policía y todo terminó pésimamente, ¿no, Vero? Sí, así es. Jubilados gaseados, prensa, trabajadores de prensa gaseados también. El diputado Vilca también tuvo que ser hospitalizado por daño en sus ojos, justamente por los gases lacrimógenos. Y estábamos viendo un poco porque Miriam Bregman pidió información en relación a cuánto se gasta en estos operativos. Y solo algunos de los números, hay muchos más, pero cada cartucho de gas pimienta sale 250.000 pesos. Cada cartucho. Se gastó $1 millón en gas pimienta el 12 de marzo. El 12 de marzo, que fue el día que hirieron a Pablo Grillo. Los cascos salieron 400.000 pesos cada casco. 60 millones de pesos en bastones se gastó. Y no hay plata para aumentarles a los jubilados, ¿no? Mientras Francos hablaba... Es absolutamente obsceno, porque además lo que vemos, además de la cantidad de dinero que se gastó, es que es un gasto absolutamente innecesario, porque es una marcha absolutamente pacífica. ¿Y cuántos jubilados eran? ¿200, 300? ¿Cuántos eran? Digo, y la policía tiene que estar efectivamente para garantizar que esa marcha suceda de la mejor manera posible. Yo lo que me pregunto es dónde está la justicia. La justicia tiene la capacidad de enviar veedores. Lo hubo, ¿se acuerdan? En esa marcha tan multitudinaria en la que iban a ir los hinchas de fútbol. No sé si recuerdan que estuvo la presencia de un juez ahí mismo para garantizar. Yo creo que es lo que se va a pedir ahora desde varias asociaciones para las próximas marchas de todos los miércoles, para que esto efectivamente no vuelva a suceder. Esto no nos puede volver a pasar. Digo, la represión, gente lastimada, en un reclamo que nadie puede discutir que sea genuino. Estamos hablando de una jubilación mínima que son 340, 360.000 pesos, que no alcanza para nada. Menos que un miércoles más vamos a... Menos que un casco la jubilación. Vale menos que un casco lo que cobra un jubilado por mes. Pero de verdad lo digo... este es un gobierno que habló mucho del piquete, de los que cortan la calle porque sí, de no volverle difícil la vida al trabajador, y yo puedo entender que a veces son reclamos muy chiquitos. Nadie puede dudar del tamaño y de lo verdadero de este reclamo. Me parece que es una locura. Entonces tiene que poder suceder en paz y en libertad, y me parece que para eso tendría que estar la justicia garantizando. No, y además reivindicar la insistencia de los jubilados, ¿no? Uno de los pocos colectivos que sigue reclamando por sus derechos. Necesitaríamos que vuelvan los hinchas, ¿no? Y toda la sociedad ahí a bancar. La verdad que me parece bastante significativo, pero es verdad que esto no se puede sostener. La movilización permanente no se sostiene en el tiempo. Pero bueno, es un reclamo genuino. Bueno, el derecho a reclamar por lo que nos corresponde, ¿no? Vieron también los despidos de los trabajadores de peajes. Sí, también. Otro avance al derecho, bueno, en este caso es al derecho a huelga. Pero por eso te digo, yo entiendo lo de los peajes, es algo que se viene discutiendo hace rato, porque se habla de la mecanización o no, tiene su propia dificultad el tema, es absolutamente injusto y se ha hecho de una manera bastante desprolija. Pero ya cuando hablas de los jubilados, no hay debate posible. No hay opiniones políticas, no hay bando, no hay filosofía que pueda sostener que no están en condiciones de llevar a cabo un reclamo genuino. Otro de los temas, acá me quiero pelear con Patricia. Me paso un poquito porque me venía peleando en el corte, entonces aprovecho y me lo hago al aire. No sé si les parece bien. Estábamos hablando del Papa Francisco, estamos en una fecha muy especial, estamos
en Pascua, o la víspera de Pascua, yo que sé, Jueves Santo, se viene la Pascua. Hice catequesis hace muchos años, mucho no me acuerdo. Se lo vio al Papa, ¿no, Patricia? Se lo volvió a ver al Papa, se lo volvió a ver hoy, bueno, en realidad, primero ayer en la audiencia general, a donde recibió a todo el personal médico del Hospital Gemelli, que es donde estuvo internado. Entonces vinieron todos los médicos, las enfermeras, todos los que habían participado de su cuidado en los días que estuvo internado. Se lo vio muy mejorado, ya tiene sin la cánula, sin la asistencia de oxígeno. Y hoy, Jueves Santo, visitó una cárcel en Roma. Ajá. Que también es tradicional que los Jueves Santos el Papa haga una visita a las cárceles. De hecho, es la segunda vez que va a esta cárcel. Estuvo con los presos, un poquito, ¿no? Con las energías bajas, obviamente. Bueno. Pero estuvo, y así que también estuvo tirando besos a través del vidrio al personal, porque, bueno, no al personal, digo, a los presos, que no se pudo acercar demasiado. Pero está visiblemente mejorado el Papa. Lentamente sigue su proceso de recuperación en Santa Marta. Está trabajando, pero el Papa acá está recuperado, pero no pareciera que se haya recuperado la vigorosidad de la Iglesia en nuestro país. Digo, estamos atravesando momentos complejos, políticos. Este ha sido un Papa que ha tenido una participación política intensa, interesante en nuestro país, cuestionada por algunos momentos. No hablo de cuál es su rol ahora. Pero lo cierto es que nosotros tenemos en nuestro país todavía un arzobispo. ¿Y qué está pasando? Digo, ¿cuál va a ser el mensaje para esta Pascua? ¿Se va a hablar de política? No. ¿Es un mensaje neutral? No, el mensaje de este domingo que adelantaron fuentes de la Comisión de la Conferencia Episcopal Argentina, van a ser mensajes pastorales. Ajá, o sea, Monseñor Colombo, que es el titular de la Conferencia Episcopal, es un mensaje pastoral dedicado a la feligresía y a lo religioso. Por lo menos en los adelantos no hay mensaje político, pero igual hay que estar atento a ver qué es lo que se dice en la homilía del domingo. Que se la jueguen un poquito, ¿no? Quizás se la jueguen en la homilía del domingo. Me pregunto eso, digo, porque te puede gustar más o menos, pero la Iglesia es un factor de poder, es un factor político. Te repito, tenemos un Papa que ha intervenido en la vida política de nuestro país mientras estuvo a cargo. Y me llama un poco la atención que frente a estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? La represión a los jubilados. El Papa ha hablado, además, me parece que el Papa sí se expresó respecto de lo sucedido en nuestro país. ¿Qué pasa con las autoridades locales? Sí lo hicieron las autoridades locales. Hubo un mensaje muy fuerte de Monseñor Colombo acerca de los jubilados, de defensa de los jubilados y de en contra de la represión. La Iglesia Argentina tuvo. Lo que pasa es que a veces los mensajes eclesiásticos quedan un poco en segundo plano. No se le da... Pareciera que no tienen volumen político, y tuvieron mensajes de volumen político respecto a la situación socioeconómica y respecto a los jubilados de la Iglesia Argentina. Veremos qué es lo que pasa acerca de la situación general el próximo domingo en las homilías, ¿no? Vamos a ver si se pone un poco más contundente. ¿Vos crees que estén más picantes? No, a mí me parece, intervino siempre la Iglesia, me parece que, sobre todo en favor de los humildes, de la situación económica. Digo, hoy nos pasamos la mitad del programa hablando de los precios de los alimentos. Digo, me parece que, más allá de las cuestiones políticas que te puedan gustar o no, cuando una sociedad está sufriendo como la nuestra, me parece que siempre es interesante escuchar a quienes representan y a los que tienen un contacto directo con los humildes. Y una anécdota, ¿no? Una anécdota a toda velocidad. Patricia, ¿no lo llevaron rápido? Pero ¿No me querías contar? Fue muy gracioso el video del Papa ayer llegando a la audiencia general, porque lo ingresaron a alta velocidad en la silla de ruedas. Y él venía como muy divertido. Ahí estamos viendo las imágenes del Papa, que lo ingresan así como me imagino que habría rampa, ¿no? Speedy. No, ves que es así la sala. Era lisa, era toda lisa. No había escalón. Porque hay cada rampa que si te llevan rápido en la silla de ruedas, te pegás un palo. Hay una inclinación de las rampas que es inadecuada. Pero viste que era plano eso, y uno puede pensar que lo van a traer lento al Papa. Y no se ve que el enfermero estaba apurado porque lo trajo rajando de pique. Y por ahí le gusta la velocidad. Bueno, se quería divertir un poco. Yo me pregunto eso a veces, vos sabés, Vero, del Código Urbanístico, dice que
se modificó la legislación y muchos de los edificios tienen que tener rampa. Y vos mirás algunas rampas. Yo he llevado cochecito de bebé. Digo, yo tiro el coche por acá y no lo voy a buscar a la esquina. No, porque tremendo. son una cosa que no son imposibles de usar. Y eso que la legislación fija la inclinación de las rampas. No se pueden hacer las rampas de está cualquier manera. legislado. Exacto. Lo que pasa que, bueno. Se le rompió el transportador, ¿no? ¿Con qué medimos los ángulos? ¿Con el transportador? ¿Estoy bien? Y eso que tengo un nene La primaria. escuadra. La escuadra. Chicas, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar mañana. Gracias Patricia. Le voy a dar la bienvenida a Juan Di Natale con Comunistas. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás vos, Carmela? ¿Cómo están todas por ahí? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Las estaba escuchando hablar del Papa motorizado, el Papa a alta velocidad, bueno, las rampas. He pasado también por esa experiencia y la inclinación a veces está complicada. Y cuando no hay rampa y hay escalones, es clave el tamaño de la rueda de la silla de ruedas, porque con rueda chiquita vas a tener un accidente seguro. Rueda grande. Rueda grande, bueno, Sí. es una buena recomendación para cuando las cosas no son como deberían ser, Si ¿no tenés es que cierto? alquilar una, viste, en algún momento, alquilar rueda grande. Este es mi consejo. Perfecto, lo voy a tomar, sí. O tratar de vivir en planta baja, ¿no? Porque está muy, muy, muy difícil. Yo, por suerte, todavía no experimenté, pero sí con el carrito, la verdad que las rampas algunas son insólitas. Complejo, complejo. Bueno, tenemos muchos temas para hoy, Carmela. Vamos a estar hablando de economía, por supuesto. Vamos a hablar seguramente en algún momento del Papa también. Vamos a estar hablando también de huevos de Pascua. Yo no sé si fuiste a comprar huevos, si haces huevos vos en tu casa. Yo hago huevo todo lo que puedo. Muy bien. Sí. Pero se puede poco, ¿viste? Porque estamos en el pluriempleo. Sí, Claro. por eso, cuando puedo, cuando me toca, es un anhelo que tengo, es una esperanza futuro, te diría. Bien. Pero bueno, está muy salado. El chocolate, chicos, es importado, estamos complicadísimos. Mi consejo es esperar hasta último momento, hasta que tengan que poner las promociones cuando vean que no les estamos comprando un solo huevo. Y ahí vamos a ver qué pasa. A lo Milei. Igual Sí. si lo repito, como lo dice Milei, va a sonar raro y sexual. Prefiero que no. Me refiero a los huevos de supermercado, porque yo tengo mi huevo artesanal del corazón que quiero mucho y ese, el de Tikal, que nunca lo voy a dejar. Ah, muy bien. No, ¿sabes qué? Estaba pensando de los huevos y el chocolate, que también hay conejitos. Por supuesto, conejitos, gallinitas. Hay de todo. Sí. Y yo tenía la tradición con mis hijos, te voy a contar algo, esto es muy, muy de pobre. Había una empresa muy, muy grande que vende huevos de chocolate muy, muy ricos y muy, muy caros, que tenía la tradición, esto hace 2 años que no lo hace ya, que al otro día, es decir, el lunes, te hacía un 2x1. Y a mí me gusta mucho, mucho el chocolate. Entonces yo esperaba ansiosa el día posterior a la Pascua para ir a comprar este chocolate riquísimo en 2x1, pero bueno, ya no lo tiene más. Me indigna igual ese 2x1 de lunes, haceme el 2x1 el domingo, dale. No, bueno, la idea era que cuando ya nadie quiere los huevos. Claro. Pero bueno, queremos el chocolate igual, siempre. Bien, bueno, de esos y otros temas, Carmela, vendrá el Comunistas de hoy. Excelente, es un gran día para quedarse ahí donde están mirando la televisión, ¿no es Bajo cierto, Juan? techo, preferentemente. Por supuesto. Buenas noches, buen programa. Gracias, buenas noches y a vos te